Ya estamos en su programa Sucesos del día miércoles y tenemos el gusto de estar acompañados de el señor Héctor Contreras López, que viene a, pues ahora sí, darnos la noticia que vas a ya presentar tu segundo libro. Así es. Platícanos un poquito de ti, para que la gente más o menos se dé cuenta de dónde nace este libro. Yo nací aquí en la ciudad de Chihuahua, viví aquí hasta que tenía 20 años y después he vivido en varios lugares, entre ellos en Guanajuato, en Las Cruces, Nuevo México, en Tucson, Arizona, y ahora mi esposa y yo vivimos en Albuquerque, Nuevo México. Entonces muchos de estos poemas de este libro surgen de la experiencia de estar viviendo en Estados Unidos, pero también de la experiencia de estar añorando y pensando siempre en México, específicamente en Chihuahua. Cuando alguien escribe y le da el nombre, en este caso el árbol de la aurora, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde sale o por qué sale ese nombre? En este caso, cuando yo estaba en el proceso de preparar el libro, cuando tenía más o menos un 70, un 80%, no tenía un título, no sabía cuál era el título, y la idea surge de las propias referencias que encontré yo en los poemas que había escrito. Parecía que los mismos poemas que ya estaban escritos me estaban dando esa sugerencia de que de alguna manera el símbolo del árbol estaba presente en muchas partes del libro, a través de las hojas, de las ramas, de las raíces, había muchas referencias. Entonces de ahí surgió por un lado, y por otro lado del hecho de que el árbol históricamente es un símbolo en muchas culturas, Eh, un símbolo de vida. Muchas veces se refleja con el padre, ¿no? En la familia el hijo tiende a poner el árbol como pues, la fuerza dentro de la casa. Exactamente, ¿no? Podemos decir que el árbol es como una familia. Por ejemplo, hablamos del árbol genealógico, Ok, cuando perfecto. se habla de la historia de la familia. Pero también pensaba yo en el árbol, en la forma en que los egipcios pensaban del árbol, por ejemplo. Hay una ilustración egipcia muy bonita en la que hay una rama de un árbol y de la rama de un árbol está dibujado un seno y alguien se acerca a beber de ese seno, ¿no? Entonces, también tenemos la idea de que el árbol es el sustento, es el alimento, es el refugio. Todas estas ideas están involucradas en el símbolo del árbol. Te vas a los 20 años fuera de, vives en diferentes lugares, llegas a otra cultura, pero escribes precisamente de lo que son tus vivencias, ¿no? Así es. Pero estás hablando de varios temas que son directamente, pues temas que son de aquí de Chihuahua. Platícanos un poco cómo va la temática de tu libro. Eh, Específicamente, creo que una de las intenciones del libro es escribir sobre Chihuahua. Y para mí, en lo personal, ha sido difícil escribir sobre Chihuahua. Quizás sea porque a veces es difícil escribir sobre lo más cercano. En lo personal, yo necesité tomar distancia, tanto física uh, como temporal, de Chihuahua para poder escribir sobre Chihuahua. Entonces yo salgo de Chihuahua, vivo lejos de Chihuahua, pero esa distancia me, me lleva a pensar más sobre Chihuahua, a ver Chihuahua como con el estado, la ciudad, llenos de posibilidades de temas. Entonces, lo que para mí ha sido este viaje, ha sido el viaje de alejarme para regresar constantemente, alejarme para regresar, alejarme para regresar. Y muchos temas han surgido de esa experiencia. Fíjate que nosotros tenemos ahorita ese problema de que mucho de lo que nosotros eh, vivimos en esos años que tú hablas, ¿verdad? De esa tranquilidad, de esa añoranza, de tener todo ese recuerdo, ¿verdad? Pues a veces se pierde, pero creo que tú lo estás retomando en este libro, ¿no? Creo yo que hay esa doble intención, por un lado de reaccionar ante la violencia en la que estamos viviendo, por un lado, pero por otro lado también tener muy claro que, que la violencia no es todo, tener muy claro que
la vida que los seres humanos estamos viviendo en este lugar está llena de muchas otras cosas. La vida cotidiana, las cosas que nosotros vivimos, las relaciones humanas, las relaciones con el espacio, las relaciones con la historia, todo eso lo estamos viviendo y es parte de nosotros también. Siéntate lo más poquito, si te puedes acercar más. Sí. Otra de las cosas que nosotros estamos ahorita, esa vivencia tuya, ¿es de ya pasajes de tu vida o lo retomas de lo que estás pasando ahorita? Son las dos cosas. Por ejemplo, hay algunos poemas dedicados a mi abuela materna, Soledad. Ella murió en el año 2000 y en la última etapa de su vida, cuando yo venía de vacaciones a Chihuahua, tuve la oportunidad de platicar mucho con ella y de tener una relación que yo no había tenido cuando era niño o cuando era joven. Entonces, recuerdo, por ejemplo, una vez que estuvimos platicando muchísimo, poco antes de que ella muriera, y llegamos a este momento en el que uno llega a veces con las personas en que uno siente que puede preguntar cualquier cosa. Y yo le pregunté a Mamá Chole, así le decíamos, Mamá Chole, si usted pudiera volver a vivir, ¿qué cambiaría en su vida? Y ella me dijo, no me casaría. Entonces para mí el que ella me hubiera dicho eso fue algo muy, muy fuerte, porque ella era una mujer absolutamente tradicional. No, y no hubieras nacido tú si no se casaría, ¿verdad? Pues una de las consecuencias primeritas que te afectara, ¿no? Exactamente, pero entonces ella estaba, seguramente que había estado pensando mucho en lo difícil que había sido su experiencia como mujer casada, a pesar de que, pues sí, de ahí salimos nosotros. Y desgraciadamente, pues eso se ha notado últimamente, que ya la mujer, con la nueva cultura que estamos teniendo ahora, pues ya la mujer ahorita pues ya puede disfrutar de muchas libertades, ya tiene acceso a las universidades, ya puede ser votada y puede estar realmente en puestos importantes. Y vemos que ahora ese fenómeno, ¿verdad?, de salir de la casa y ver el mundo ya como ejecutiva, como empresaria, como política, también ha tenido sus consecuencias. Estamos aquí en Chihuahua con el número 1 en mamás divorciadas, ¿verdad?, mamás solteras. Tenemos también ya el problema de las niñas de 12 a 14. En ese sentido, ¿tú cómo lo relacionas con esa parte que te dice tu abuela? Yo no me hubiera casado. Bueno, lo relaciono sobre todo con la evolución que ha tenido la participación social de las mujeres pensemos en México, ¿no?, en los últimos años. Hay que recordar que las mujeres en los últimos miles de años han vivido una situación muy, muy difícil, y en la mayoría de las sociedades, quizá hay algunas excepciones por ahí, realmente viviendo en condiciones de una desventaja psicológica, desventaja social, desventaja cultural muy, muy grande. El hecho de que las mujeres puedan participar en la esfera pública es un fenómeno muy, muy reciente. En México, quizá podemos decir que la década de 1920 es la década en donde muchas mujeres empiezan a participar en la esfera social. Ahora, esto, por supuesto, como lo mencionas, trae muchas consecuencias. Quizá la principal consecuencia es que la estructura tradicional de la familia no se puede conservar. Entonces, yo creo que la experiencia de los Estados Unidos en ese sentido puede ser útil para nosotros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos uno puede ver que hay familias en donde el papá, los padres se han divorciado, el papá vive en el norte, la mamá vive en el sur, un hijo vive en el este, el otro hijo vive en Hawái, y es posible mantener una conexión positiva con la familia. Entonces, tenemos mucho en el que día aprender del pavo, ¿no? Por ejemplo, En el día del pavo todo el mundo viaja a su origen y vuelve a irse y a lo mejor no se ven ni en Navidad, pero en el pavo casi todo el mundo está en casa. o cotidianamente pueden estar en contacto a través de Skype, Sí. por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que aprender de que es posible no estar presente físicamente y tener una relación positiva.
porque lo contrario lo hemos experimentado en muchas de nuestras familias. Es posible estar cerca físicamente y dañar mucho a otras personas. Sí, a veces hay que poner distancia Así es. cuando hay una relación que no funciona, Ajá. porque precisamente esa es la parte más, tenemos casos muy cercanos de gente que es maravillosa, gente que tiene un potencial enorme, pero el tener ese duelo de su divorcio, ese duelo, no las deja. Entonces, siempre sería recomendable poner tierra de por medio y ir a curar las heridas a otro lugar, para no estar constantemente recordando el duelo del divorcio, ¿no? En el caso de un divorcio, ¿no? Así es. Y también hay que tomar en cuenta que lo que estamos viviendo aquí en México es un proceso todavía en el que muchas mujeres están todavía buscando su propio camino. Y la sociedad en muchas ocasiones no apoya, sino que las mujeres se encuentran con muchos obstáculos para poder ser quienes son en las diferentes esferas. Porque ahora resulta que las mujeres no solamente tienen que encargarse de la casa, tienen que trabajar afuera y tienen a veces más responsabilidades. Y muchas veces pues hay gente que a veces coloca esa situación de que la mujer salió a trabajar y no le dan el valor de que salió a trabajar para ayudar a su marido para los gastos de la casa y seguir adelante con los niños, sino que le dan el hecho de que como que se salió, la violencia es parte de la situación que la mujer haya salido a trabajar. Y yo creo que esa es la parte equivocada, pero más me estás hablando que no es únicamente lo familiar, sino te fuiste también a otras, por ejemplo, los tarahumaras. ¿Cómo viste en tu libro ahora y por qué entran los tarahumaras en tu libro? Bueno, quizá creo que los tarahumaras no entran en este libro. Entra la cultura indígena, específicamente ciertos capítulos de la historia de los apaches, lo que pasó en Tres Castillos en 1881, la matanza, la masacre que hubo de apaches y entre quienes estuvo Victorio, y algún episodio relacionado también con la historia de los comanches. Esa historia distorsionada, ¿verdad? Porque parece ser que cuando nosotros estábamos pues jóvenes, ¿no? Veíamos películas donde los indios eran los que cortaban la cabellera y eran los asesinos y resulta que no, que aquí hay pruebas en el gobierno del estado donde se pagaban $100 por cada cabellera que entregaras de un indio, ¿verdad? Así es. ¿Esa es la parte que platicas en eso, en el libro? Yo creo que la parte que más me interesa al contar estas historias es específicamente cómo se ha conservado, y no es una cuestión de Chihuahua o de México solamente, es algo muy extendido, es el prejuicio racial, el racismo que nuestras sociedades, que nuestros grupos sociales ejercen día con día en contra de los grupos indígenas. Yo creo que en pocas palabras eso es lo que me interesa explorar. Yo, y hago el comentario porque es bueno hacerlo, últimamente he visto que el gobierno del estado pone mucho énfasis en los tarahumaras, inclusive en los informes de gobierno, en las actividades de gobierno, siempre participan ellos. Y creo yo que hay una forma como ya dada por el señor gobernador de que se les tiene que atender no solamente a los tarahumaras, sino a todas las etnias que tengamos aquí en el estado, pero con todos los beneficios del gobierno. Por ejemplo, sabemos que el Instituto de la Mujer va, ¿verdad?, y da cursos para que las mismas mujeres tarahumaras, si ellas mismas se vayan pues, como auxiliando con los derechos que ellos tienen para el abuso, por ejemplo. Ajá. Entonces, creo yo que eso es importante. Y la parte de la discriminación, pues lo vemos que también existe mucho en México. Si tú vas en cualquier casa de México, tienen a una niña de Oaxaca o a una niña de Veracruz, indígena. Y no solo eso, sino que nuestros hábitos mentales nos hacen que, por ejemplo, la palabra indígena o la palabra indio en México tenga connotaciones
negativas, o que nosotros como personas, al ver a un grupo de indígenas, somos muchas veces incapaces de verlos como